Tenemos conectado al arquitecto, doctorémonos, al arquitecto Guillermo Marcioni, compañero, especialista en hábitat, y vamos a charlar un poquito con él del tema hábitat en la República Argentina, y como él es vicepresidente de la Coalición Internacional de Hábitat, creo que es así el nombre, que es internacional, ¿sí? Es nuestra vicepresidente de Luxe, miembro de la FTV Miles, nuestro compañero querido Guillermo Marcioni. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Roxana? Bueno, feliz día del amor. Feliz día del amor, porque es hoy y mañana, ¿viste? Hoy que es el de los amantes, mañana el de los enamorados, parecen más formales. Para que no se les punte el ganado a nadie, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Gracias por comunicarse y estar atentos un poco también a las situaciones que se están viviendo en esta etapa, en los distintos espacios del Estado y también en el mundo de las organizaciones sociales, en referencia a los temas de hábitat y vivienda. Contanos un poquito, Guillermo, cómo, bueno, vos, a ver si te presenté bien, sos vicepresidente de la Coalición Internacional de Hábitat. ¿Es así? Así es. La sigla que usamos es HIC, porque es Hábitat Internacional Coalición, digamos. En inglés, viste que se dan vuelta las palabras. Sí. Bueno, pero sos vicepresidente de esta coalición. Es una red internacional con 400 organizaciones de distintos países del globo, muchas de África, de América Latina son en gran parte, en Europa y Asia también. Y bueno, ese es una organización que nos permite interlocutar con Naciones Unidas, a escala o con la OMS o con organismos de escala internacional que tienen o multilaterales de países y que requieren también tener ese rango para poder participar de reuniones, actividades o a veces llevar también visiones en desacuerdo con algunas cuestiones que se están planteando en distintas materias de vivienda y demás. O, por ejemplo, cuando se habla de ciudades, una de las últimas declaraciones que se habían realizado, habían dejado de incorporar el derecho a la vivienda. Bueno, y se peleó conjuntamente HIC con otras entidades de ese rango para que vuelva a incorporarse en los textos de las declaraciones que se hacen bianuales, la cuestión de la vivienda como derecho y no perder eso. Y también siempre estamos bregando por el derecho a la tierra para su declaratoria como tal, que en sí mismo no existe, no está referido expresamente. El derecho al lugar donde vivir, donde trabajar. Bien, contanos un poco cómo es el tema acá en la Argentina y cómo viene con este desmantelamiento absoluto del Estado de organismos de regulación que hoy se ve que eran absolutamente necesarios, porque hay en todos los órdenes, tenemos unos desbandes bárbaros. Contanos un poco cómo es este tema y por qué renuncia la subsecretaria de Ambiente de la Nación. En materia de, los temas de hábitat incluyen como la agenda verde que tiene que ver con la cuestión ambiental, y por otro lado la agenda marrón, que es la cuestión más de la infraestructura, la construcción, la vivienda, la obra pública. En cuestiones de agenda verde, la cuestión ambiental, que depende de Scioli, ¿no? Sí. Salta la válvula con la subsecretaria, que es quien está renunciando hoy, y el emergente son los incendios de la zona del Bolsón. El Bolsón, claro. El Lago Puelo, es decir, tanto provincia de Río Negro como la provincia de Chubut, en esa zona boscosa que existe en torno a la localidad del Bolsón y en la que está habitando un montón de familias, más de 20.000 personas, que viven con manejo de ese bosque natural, habitando de manera responsable, construyendo con materiales locales, de bajo impacto,
y demás, y hoy están siendo de alguna manera perseguidos por el fuego, a lo que nosotros llamamos de desalojo. Es un desalojo encubierto, no es un desalojo con un papel de desalojo impulsado por un juzgado y ejecutado por la policía local, sino que es un desalojo encubierto realizado a través del fuego. Claro, porque aparte vos tenés toda esa gente y después tenés la República de Lewis que no se incendia. Claro. Exactamente, hay unos cortafuegos ahí. Yo veo que el incendio empieza del río Manso para allá, o sea, fuera de los límites de Lewis, que da justo ahí. Sí, es el límite de Lewis, pero siempre para allá, nunca para acá, para la parte del agua cotidiana. Claro, nos comunicábamos con nuestro compañero José Rodríguez de la zona del Bolsón, el referente de la FTV para esa zona, y bueno, en la confusión general y demás, hacia los medios, en las noticias más, parece el tema como que fuese los incendios de verano, pero no, él dejaba muy bien claro cuáles son los entramados también y las relaciones, y cuestiones muy claras de atropello, incluso desde la discursividad del intendente local de Bolsón, que está poniendo frente al modelo sustentable, al modelo de un hábitat llevado adelante por la autogestión de los pobladores, de un modelo que tiene que ver con esta mirada ambiental integral. El intendente del Bolsón está poniendo un modelo de avance inmobiliario, de inversiones extranjeras o de inversiones externas, que tira por tierra toda esa mirada conjunta, integral, de armonía con la naturaleza, hacia una mirada de inversores externos que poco les interesa la realidad local. Seguro. Y bueno, estuvimos hablando con José, salió el jueves pasado charlando un poco de esto, y también salió el Vikingo Meyer, que nos contaba que justo coincidió con la marcha, al Lago Escondido, y bueno, que ellos se tuvieron que volver, habían donado el dinero que habían juntado para gastos de la marcha, lo donaron a la gente que estaba sin nada ahí, porque es realmente terrible la situación, pero justo es increíble que también coincida con la marcha, ¿no? Que se hace todos los años y siempre pasa algo grave, no es chiste. Sí, son acciones de relojería, parecerían. También nos contaba recién una referente de la JIC, de la Coalición Internacional del Hábitat de Chile, que en la zona de la Araucanía, que es la que coincide con ese territorio, el Bolsón, están ocurriendo los mismos tipos de incendios, y también culpando al pueblo mapuche, culpando a los pobladores locales y demás, cuando es justamente lo contrario. Entonces vemos que hay una mirada geopolítica sobre ese territorio, que ya lo venimos conociendo, que siempre se viene denunciando también por parte de nuestros compañeros, que tienen quienes miran el territorio de Chile-Argentina como un lugar en el que pueden tener salida al mar, por ejemplo, por el lado de Chile. Bueno, son miradas geopolíticas de gran magnitud. Y aparte, yo le decía a José, digo, es extrañísimo porque lo tomaron a Jones Walla como... Empiezan otra vez con la fabricación del enemigo interno, que ya los conocemos todos, del mapuche malo que quiere, no sé, incendiar las tierras. ¿Dónde he visto un mapuche que quiere incendiar un bosque? Claro, es totalmente fuera de su cultura, es inentendible. La gente no sé cómo se come la galletita esta de creerse cualquier cosa, esta gente, ¿no? Bueno, y otra cuestión que también nos remarcaba José Rodríguez, el compañero referente de PTV para el Río Negro, que en reiteradas oportunidades hemos trabajado desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial, en lograr infraestructura para esa zona, porque la población que habitaba de manera de sostener las cuestiones naturales y demás, pero bueno, se vio
que era importante crear una ruta de conectividad para el acceso a los servicios, para que, por más que estés habitando en esa situación, también tengas un acceso a los bienes de salud, a la educación y demás. Entonces, existe una ruta que estructura todo ese territorio, no estructura, sino que serpentea, digamos, por esos lugares, y con asfalto, con todo, que tiene también un tendido de red eléctrica y demás. Y claro, hoy están viendo esa ruta como justamente un punto inicial de un desarrollo en otro sentido. Entonces, bueno, estamos viviendo una etapa muy perversa donde están redireccionando los recursos del Estado hacia beneficios no de la población con más necesidades, no de la población con una mirada popular integradora, sino negocios puros, encarados también. Lo que por ahí no entiende la gente, esto de que Milei, bueno, te dicen los libertarios, ¿no?, que Milei cumple con lo que él prometió en la campaña, que es desmantelar el Estado. El tema es para dónde direcciona los fondos. ¿Para dónde se direccionan esos fondos? Y qué Estado es el nuevo que se organiza, digamos. Qué Estado es el que se arma. En materia de vivienda, estamos viviendo lo mismo que pasa en salud, lo que está pasando en derechos humanos y demás. Habrás escuchado también la noticia, supongo que por eso también el interés de conversar sobre el cierre de la Secretaría de Hábitat. Que para nosotros es algo delicado, ¿no? Claro, para nosotros es algo muy sentido, no sé si se acuerdan, seguramente quienes están escuchando, en el gobierno de Néstor Kirchner se abrió un área específica, que era la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, y que estuvo a cargo de nuestro compañero Luis Delía, y fue la primera área en el Estado Nacional que llevó el nombre Hábitat. Desde ahí ha tenido un derrotero de actividades, de acciones, de cambios de nombres, etcétera, que llegó a ser un ministerio en el gobierno de Alberto, un ministerio de Hábitat, con una mirada del conjunto de acciones que hacen falta tener en cuenta, tanto de producción de suelo urbano, programas de lotes con servicios, programas de mejoramiento de barrios, de integración suburbana, de construcción de viviendas nuevas, de créditos para la construcción de viviendas, de conjuntos habitacionales. Es decir, estábamos teniendo un ministerio con por supuesto que no fue todo lo suficiente que hubiésemos querido, que no era todo el recurso que hubiéramos querido tener, pero que estuvo accionando de manera muy fuerte en todo el país, y que hoy le bajaron de rango, primero en el inicio de este gobierno de Milei, a Secretaría, y hoy lo desmantelaron. Justo el decreto fue el día de ayer, y hoy está desmantelado el área, y viendo cómo se resuelve las obras que quedaron a medio construir, cómo se resuelve también la cuestión laboral de una serie de personal técnico que está muy capacitado en estos temas, cómo se encara también la desfinanciación que se está llevando adelante. Imagínate que en un ministerio hay una complejidad también de modos de financiamiento. Por ejemplo, se habían creado fideicomisos. Ajá, un fideicomiso, claro, son como paquetes, como bolsas de dinero, donde el presupuesto que se le asigna en diciembre de un año tiene que después durar todo el año siguiente para poder seguir ejecutando las obras y sin que ese dinero se desvalorice. Entonces los fideicomisos permitían poner esos fondos una vez que estén definidos para qué obra iban, pero que mientras tanto el Estado tiene que preservarse esos fondos hasta tanto la obra tenga su avance necesario. Y ese avance toma unos meses. Entonces, para eso los fideicomisos... Es un quilombo. Claro, al cerrar los fideicomisos, no existe más esa preservación del recurso asignado para la obra. Entonces la obra está a lo mejor al 30, al 40, al 80% de avance,
tiene el dinero preservado ya para su terminación en el fideicomiso, pero al desarmar los fideicomisos, esa obra queda desfinanciada, el dinero se desvaloriza, sale del circuito que corresponde, entonces ya entramos en una fase de no ejecución, pero también de posibles juicios, tanto desde las empresas como desde los mismos estados provinciales. De licitaciones ya hechas, de la paralización de la obra pública, porque también el tema de las rutas nacionales, porque te siguen cobrando impuestos como si se estuviera haciendo las obras públicas. Exactamente, compañero, ahí se ha privatizado ahora la concesión de varias rutas, la ruta 2, la ruta 14 y otras que ya estaban ejecutadas, realizadas y demás. Es una mirada de la inversión pública como gasto, al contrario de lo que en realidad significa. Y además también es el corte de un montón de puestos de trabajo. En materia de vivienda específicamente son 400.000 puestos de trabajo aproximadamente los que se generan en la producción de casas. Y además, bueno, todas las cuestiones que, a ver, suponte, para tomar un caso, ¿no? En cómo impacta en relación al trabajo. Los oleros o ladrilleros era siempre como el empleo, un empleo precario, sin regulación y demás. Entonces, en la época de Vido ministro, se incorpora el ladrillo dentro de la actividad minera. ¿Por qué? Porque es la extracción de barro, así como se extrae carbón de una mina o de oro de otra, es la extracción de barro de una zona X. Entonces, el ladrillo queda enmarcado, toda la producción ladrillera, en la cuestión de la minería. Entonces los trabajadores oleros, el ladrillero, el pibe que corta el ladrillo pues del barro, que andaba en pata capaz y mal vestido y qué sé yo, pasa a ser un trabajador sindicalizado, un trabajador en el marco de regulación específica. Así, el de Misiones o el de Neuquén se integró al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque también había una producción de vivienda que exigía que ese ladrillo que se construía esté comprado con facturas, o sea, que esté enmarcado también en una actividad lícita, en una actividad normada, controlada. Bueno, así claro. cada rubro, qué sé yo, los vidrieros, los vidrieros acá en la zona de Berazategui, por ejemplo, que tenés la vidriera Pegoló, que es tan famosa, está el hospital del vidrio en Quilmes, que tiene que ver con esa zona, el sur del conurbano, que estaba prácticamente abandonado. Y ese hospital se repuso porque empezó a haber nuevamente puestos de trabajo en el rubro específico del vidrio, y está ligado mucho a la construcción. Entonces, no es solamente el puesto de trabajo del albañil que está trabajando en la obra, sino son todos estos puestos de laburo, esta producción nacional de materiales que son los que incorpora la vivienda en su acción. Y por supuesto la obra pública en general. Si bien hay algunos que están monopolizados, como el cemento o el hierro, pero a la vez se mueven y se motorizan un montón de actividades, desde la cantera hasta el vendedor de ventanas de aluminio en la casa en el corralón de venta, ¿no? Es sumamente importante lo que está diciendo Guillermo, porque mucha gente cree que se desmantela la Secretaría, entonces se despide un montón de gente que son empleados públicos y que producen gastos. Claro, y exactamente. Nadie ve ni que son personal especializado, idóneo y técnico como para poder armar estas cosas, preparado para esto, y nadie ve todo el trasfondo y todo lo que se hace pelota, no solamente el empleo público. Solo el empleado público. Porque acá parece que destruir el Estado es facilísimo. Vas y haces pelota un organismo
Y después todo lo que depende de eso, todo lo que vos estás contando de gente que termina armando la estructura para que esto funcione, se queda de ahí para abajo mucha gente sin laburo, muchísima gente sin laburo, de todos los rubros, y después vamos a hablar de todo lo que viene después cuando la gente se queda sin trabajo en un país, ¿no? Porque te hablan de inseguridad, etcétera. Y realmente la inseguridad viene a través del gran problema social, socioeconómico que estamos pasando, sin duda. Toda la degradación en los sistemas también por la falta de acceso, también del consumo de bienes necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, si los trabajadores, las trabajadoras de nuestro pueblo están teniendo menos ingresos, algunos están perdiendo sus puestos de trabajo, se va a dar una menor dinámica, que en primer momento puede impactar en que una baja en el consumo frena de alguna manera con nuevas corridas de precio, pero eso es una ficción. Además, en este gobierno hemos tenido un aumento exponencial de los precios ya en diciembre del año pasado, del año anterior, y bien asume el gobierno, provoca una inflación tremenda que después se arma una meseta porque se sostiene, porque la inflación fue exagerada en el primer momento. Entonces, en materia de vivienda, nosotros estamos denunciando que quedaron paradas muchas obras que también, vale decirlo, también producen la construcción de casas de vivienda que están destinadas a resolver el déficit habitacional de nuestro país, que ronda aproximadamente en 1.200.000, las viviendas nuevas, 1.800.000, un poco más, las que requieren mejoras de vivienda. Pero también en esta volteada han caído lo que tiene que ver con los mejoramientos de barrios populares, es decir, las villas, los asentamientos. Fíjate que son 6.500 barrios que existen en nuestro país, que se han mapeado. Hay un mapa de los barrios populares donde cliqueás y vas llegando a la Villa 31 o vas a llegar al barrio Maldonado en 3 de febrero, que está al borde de la autopista, o en cualquier barrio de cualquier punto del país, que en otro momento había que... Por barrio, no por localidades también. Por ejemplo. Claro. Pero eso es un tema administrativo, más que nada. ¿Cómo decís? La llegada de... No sé qué pasa. Está dividido por barrio, no por localidades, pero eso es un tema administrativo, claro, por ejemplo. Claro. Entonces, esos barrios, ¿qué características tienen? No tienen agua potable, no tienen electricidad, no tienen redes de gas, además porque no están con procesos de regularización dominial concluidos, es decir, son un pedazo de tierra más grande, como si fuese un campo, un cuadro de estación, el lote grande de lo que era una fábrica abandonada, y que la gente se refugió para poder vivir en algún lugar, en algún momento, y ahí construyó sus casas a pulmón, ladrillo a ladrillo, los domingos, con los pequeños ahorros que cada familia realiza, a veces comiendo menos, o por supuesto no gastando en pilcha, y comprando una bolsita de cemento para trabajar el finde. Así se han construido estos barrios populares. Este mapa es un mapa que nosotros hemos trabajado mucho en torno a esto, con los compañeros de la FTV. En el año 98 hicimos un primer mapa de las 1000 villas de la ciudad, digamos, 1000 villas miserias en el área del conurbano, que es capital de Buenos Aires. Después, con la ley 14449, con la diputada Alicia Sánchez, que se pudo lograr esa ley en la provincia de Buenos Aires, pudimos armar este mapa a nivel de toda la provincia. Entonces se indicó con claridad a dónde estaban cada uno de estos barrios. Y bueno, posteriormente otros movimientos sociales también tomaron la idea y lo replicaron con muchos de nuestros compañeros también, por supuesto, que son referentes barriales, en un mapa nacional. Esto fue así. En la época de Alberto se financió
concretamente con un fideicomiso la posibilidad de invertir en obras sobre esos barrios. De los 6.500 se insertaron obras en 1.200 barrios. De esas obras algunas llegaron a concluirse, otras están en marcha, pero eso hay que seguir trabajando sostenidamente. Bueno, este ministro de Economía actual y el presidente actual desarmaron el fideicomiso también destinado a esos barrios. Es decir que estamos hablando de acciones que van directamente a romper la tarea que lleva muchos años llevar adelante. Es el tema, Guillermo. ¿Cuántos años de sacrificio y de laburo llevaron para llegar a este financiamiento, etcétera, y armar los fideicomisos y armar absolutamente todo y obtener las financiaciones de distintos lugares y para venir a desarmarlo en un minuto? ¿Y cuántos años nos llevaría a reconstruir todo lo que esta gente está destruyendo también, no? Claro, fíjate vos, por ejemplo, otra línea de trabajo, digamos, que se tenía también en este Ministerio de Hábitat, y también continuó bajo la Secretaría hasta que lo fueron desarmando, lo que tiene que ver con el Banco Hipotecario Nacional. Acordate que esa es una institución vieja, una institución de 1886 que existe. En su primer momento, el Banco Hipotecario Nacional financió las viviendas de las ciudades azucareras, las viviendas de la cervecería Quilmes, no sé, de la cervecería que tenía otro nombre en ese momento, o sea, es decir, financiaba las viviendas de los obreros, transfiriéndole fondos a los dueños de esas fábricas, digamos, ¿no? Después, con el peronismo, los créditos del Banco Hipotecario Nacional fueron directamente a los trabajadores y eso fue parte de la revolución del 45, que permitió que el fondo del Banco Hipotecario vaya directamente a manos de la trabajadora, el trabajador que iban a construir su casa, y le daban un plano, y así hay viviendas, los chalecitos de teja que conocemos, hechos por todos lados, en nuestro país, en nuestros barrios, que vienen de ese Banco Hipotecario Nacional, las viviendas de Vita, así, ¿no? Pero, bueno, después con Menem eso se privatizó, continuó, pero es privatizado, y con Cristina se reestatizó al 50%. Entonces, se pudo recuperar la política del Banco Hipotecario Nacional a través del programa Procrear, que vino a impulsar la construcción de vivienda con un crédito destinado a los sectores de clase media, con sueldos, asalariados y demás, o comerciantes. Pero eso generó también una acción, tanto en viviendas individuales. El Procrear realizó financiamiento para viviendas individuales y para conjuntos habitacionales. 140 conjuntos habitacionales en todo el país, algunos de gran escala, como el caso de Estación Buenos Aires, atrás de la cancha de Huracán. Con estas 2.400 viviendas, además están muy bien diseñadas, integradas a la calle, no son conjuntos como los de los años 70, que eran como medios autónomos y pegados a la ciudad, sino que están muy bien integrados. Muy lindo, atrás de la cancha de Huracán es muy lindo. Claro, pero bueno, tenemos en Ituzaingó una tira de casa frente al INTA. Bueno, en todo el país se pueden ver, y también muchos compañeros conocen, han tomado ese crédito para mejorar la casa, la cocina o cosas que les faltaban. Entonces, logramos, después de mucho esfuerzo, poner en marcha otra vez el Banco Hipotecario. En vez de estar pensando cómo logramos reestatizar el 50% restante, se desfinanció lo que el Estado Nacional aplicaba en el Banco Hipotecario, y se perdió esa línea de acción. Y no solo eso, sino que quedaron inconclusas las obras que tienen que llevarlas adelante. Con mucho costo, porque mientras tanto
que el Estado Nacional no le transfiere los fondos al banco hipotecario que le corresponde cobrar, el banco hipotecario sigue utilizando fondos del Estado para pagar a los equipos técnicos, a las empresas que tienen a su cargo esas obras asignadas para que no estén abandonadas. Es decir, que todo eso ya lleva 1 año y medio parado y poniéndole plata encima solamente para que esté ahí custodiado. Claro. Es un modelo muy perverso, un modelo de desmontaje de toda la acción popular del Estado, pensando en materia de vivienda, de inclusión a la infraestructura básica. Me encantó, sí, Bullrich ofreciéndole a los gendarmes. Sí, hay algo de eso, posiblemente ella tenga algún acceso a ese tipo de cuestiones y que se quede con algún área, porque para decir eso sí a boca de jarro, alguna carta bajo la manga tiene. Y por ahí también es ignorancia, Guillermo, no demos más por el pito, creo que el pito vale. Puede ser. Porque, viste, hay que cada pelotudez escucharse en el último tiempo que no tiene nombre. Pero en el macrismo se había eliminado, ¿no? El plan Procrear, lo que es el Procrear. En la época de Macri lo iban a cerrar, hicieron propaganda con eso, pero después se dieron cuenta que no era conveniente cerrarlo, y lo dejaron medio latente. Es decir, no avanzaban con las obras, pero no las daban de baja, entonces le tiraban un poquito de plata para que continúen. Por ejemplo, claro, lo que nombrábamos, el de Estación Buenos Aires, estuvo 4 años, que tendrían que haberla terminado en el primer año, y los 4 años estuvo más o menos haciéndose alguna cosita. Y en los 4 años posteriores, la obra se finalizó, se adjudicó, se construyó una sede de la UBA en el medio de esos complejos, y la verdad que es un lugar sumamente maravilloso. Pero, bueno, para puntualizar, no sé cómo estamos de tiempo, pero una cosa más. Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Hábitat de Nación, lo que ahora era Secretaría, tiene también a su cargo la implementación, control, monitoreo del FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda, sí, que es una estructura muy vieja, de los años 70, pero que organiza la cuestión de la vivienda en todo el país a través de los 24 distritos provinciales, es decir, los institutos provinciales de la vivienda, y la Comisión Nacional de la Vivienda, que es el ente que cada 3 meses se reúne para redireccionar las políticas, establecer los montos de vivienda, poner criterios de asignación de recursos. Más ese Fondo Nacional de la Vivienda, que antes se sacaba del salario de los trabajadores, hoy, a partir de una ley de Cavallo, pasó a cobrarse en la época de Menem, con la reforma del 94, se empezó a tomar fondos de los combustibles. Es decir, que el pibe que carga en la motoneta 2 litros de nafta, mezcla, le está aportando unos pesitos al Fondo Nacional de la Vivienda. Este es un modelo que a la vez de ese fondo va directo a los institutos provinciales de la vivienda, y que son entes autárquicos. Y esas áreas tienen una cantidad, no sé, 100, 200 empleados trabajando, y son los que organizan la cuestión de la vivienda en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Misiones, se llama IPRODA, IPDU se llama en la provincia de Chaco, pero en definitiva tienen como la misma carta organizativa, y son como la polea de transmisión de la política nacional de lo habitacional, y son los que ponen en práctica y en marcha en cada provincia. Hay provincias como la de San Luis, que tiene, no sé, el 70% de las viviendas construidas por planes de vivienda, ¿no? Y otras que han implementado acciones
diferenciadas de acuerdo a la idiosincrasia y también a las cuestiones regionales. Por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca, las viviendas son de barro, de adobe, porque es la forma constructiva de esa zona y la más adecuada. Entonces, el Instituto Provincial de la Vivienda de Jujuy construye de acuerdo a esas normativas. Pero bueno, todo esto ahora queda como en tela de juicio también, porque no queda claro en dónde va a estar anclado, si va a existir, si va a continuar existiendo un equipo de monitoreo de FONAVI a nivel nacional, bueno, etcétera. Claro, es re complejo el tema. La verdad que están haciendo un desastre terrible esta gente. No Sí, están dejando mono con cabeza. Es una destrucción del Estado. Lo que dijo, sí. Iba a destruir el Estado desde adentro, iba a ser el topo. Un topo que va por dentro destruyendo, claro, porque hay que, para desarmar esas estructuras burocráticas en el buen sentido, o sea, son organigramas institucionales que tardan mucho tiempo en concretarse, también son como especializaciones que se van teniendo. Fíjate vos que ponen los compañeros de la FTV de La Matanza, allá en los años 90, lograron hacerse un barrio, ¿viste? Ellos, ya dicen 2 o 3, que compraron la tierra como un campo, lo lotearon, y cada uno se fue construyendo su casa con un planito que tenían de base, ¿viste? El barrio San Francisco Javier, el barrio Angelelli, el barrio de Bernaza de la cooperativa Angelelli, la cooperativa Uso, el barrio San Francisco. Bueno, eso nosotros llamamos lote con servicio, o producción de suelo urbano. Después, cuando estuvimos en la Comisión Nacional de Tierra, Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, pudimos realizar 29.000 lotes en ese formato, con base comunitaria, con acción conjunta y demás. En este último tiempo, en el Ministerio de Hábitat, se había logrado instrumentar 3 programas nacionales que tenían financiamiento específico ya para la producción de suelo urbano de lotes con servicio. Uno en el marco de Procrear, que estábamos nombrando, el otro se llamaba PENASU, Programa Nacional de Suelo Urbano, y el otro en el marco de la Secretaría de Integración Sociourbana se llamaba ARCA. Los 3 programas finalmente lograron tomar desde la política pública nacional la instrumentación de loteos populares. Bueno, eso quedó todo desarmado ahora de un plumazo, es decir, se tardó mucho. Primero, como fue una propuesta basada en una forma de acción comunitaria que los mismos compañeros fueron llevando adelante y demostraron que era algo valioso de llevar adelante. Que para el Estado incluso no es tan costoso como la construcción de una vivienda, sino simplemente armar el loteo, pero que ya ello deja planificado un barrio en el largo plazo. Y bueno, también eso fue desmontado. Es terrible. Guillermo, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios. Como siempre, sabemos que contamos con vos para que nos expliques un poco y nos desarmes con esto y realmente expliques un poco a la gente que no es destruir un organismo público para sacar empleados públicos y gastar menos, como es lo que pinta esta gente, sino que atrás de todo esto hay estructuras y logros de muchos años de esfuerzo y que de un plumazo se borran, dejando obras desfinanciadas, gente sin casa, gente sin trabajo, o sea, toda una cosa bastante loca, ¿sí? Así que te agradecemos mucho tu paso por acá y tu explicación. Fuiste más que claro en esto, así que te agradecemos en serio tu participación en Pateando Barrios, ¿sí? Bueno, seguiremos pateando barrios. Muchas gracias, Roxana, muchas gracias, compañero. Gracias, Guillermo, gracias. Chau. Pasó por Pateando Barrios el compañero arquitecto Guillermo Marcioni, sí, de vicepresidente de la coalición mundial, o sea, coalición internacional de Hábitat.